Hola Sarita, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Erika. Qué gusto poder conversar contigo. Sí, vamos a conversar aquí un poquito con la arquitecta Sara Toppelson y hemos preparado una serie de preguntas, Sarita, que, bueno, nos gustaría que nos respondieras y a manera de plática, de charla. Platícanos, ¿cómo recuerdas el inicio de la MAO? Sabemos que desde 1968 la doctora Estefanía Chávez se reunía con mujeres profesionistas, arquitectas, ingenieras como Angelita Lesio Robles, Jessie Woodward, primera mujer estudiante en la entonces Escuela de Arquitectura, y María Luisa Deza, primera mexicana en titularse como arquitecta, e Irma Cuevas, entre otras. Ya en el 69 el grupo se consolidó y eran más de 30 mujeres las que mes con mes se reunían. Fue una época de grandes cambios para la mujer internacional y bueno, México no se quedó fuera. Cuéntanos, ¿tú qué sabes de todo esto? Bueno, yo la verdad es que apenas estaba estudiando en esa época, en el 68 y 69. Este, una vez que me recibo, también 2 años estuve menos ligada a la profesión, o año y medio, y comienzo a participar en las reuniones a invitación de nuestra queridísima Estefanía. Yo creo que aproximadamente en el 73 o 74 o 75. Ya estaba formada la AMAU y reuniones eran reuniones mensuales en un restaurante del que no recuerdo el nombre, que estaba sobre Avenida Insurgentes. Ok, Y entonces ahí nos reuníamos y pues se platicaba mucho de las dificultades que encontrábamos las mujeres en el ejercicio profesional, en la aceptación del ejercicio profesional y en la dinámica de estar entre la casa y la oficina y pues esta dinámica que siempre es bastante compleja, ¿no? De manejar estas simultaneidades. Y a veces, aunque no fuera nuestra familia propia, sino la familia extendida, siempre como que hay más demandas sobre las mujeres. Entonces, yo creo que fue muy interesante, muy ilustrativo. Y lo que caracterizó a Estefanía, y yo creo que todas le agradecemos, es que siempre que sabía de algún trabajo, de algún reto nuevo, invitaba a las mujeres. Hay un trabajo en cualquier institución, ¿por qué no entran? ¿Por quién se apunta? ¿Quién puede participar? ¿Quién tiene los conocimientos en este tema para que se puedan integrar? Entonces sí abrió puertas importantes para muchas mujeres en ese momento muy y bien. generar esa confianza de que como mujer podías trabajar y podías aportar y podías desarrollarte en el campo de la arquitectura Era y un, del por supuesto. claro, era un networking profesional de puras mujeres donde impulsar a la Sí, mujer era como el objetivo, ¿no? sí, Quiero exacto, entenderlo así. Y que bueno, exacto. hoy en día seguimos impulsando este objetivo de posicionar a la mujer, de poner a la mujer en este plano productivo, sin menoscabo de los hombres, ¿no? O sea, No, siempre. claro, no, y muchas veces era porque ofrecían 2 o 3 plazas y una, pues, que la ocupara una mujer. No, no quiere decir que solo las mujeres. Por supuesto, trabajamos juntos, pero habían menos oportunidades para mujeres que para hombres. Claro, Entonces era ir abriendo ese camino. perfecto. No, pues súper Sí. bien. Y qué bueno que colaboraste con ella y nos puedes contar. No, Ahora claro. bien, han pasado 55 años y tú has logrado romper muchas, o sea, 55 años De la MAU. de la MAU, ¿no? Y tú has logrado romper muchas barreras. Eres una mujer de calidad humana extraordinaria, madre, esposa, profesionista ejemplar, con una actividad gremial constante y fructífera, con muchos logros y en algún momento buscaste ser presidenta del Colegio de Arquitectos y no fue posible. Posteriormente, otra arquitecta, Belinda, también intentó ser presidente, contendió y tampoco le fue posible, ¿no? Fue hasta 2018, casi 24 años después, cuando una mujer logra ser la primera presidenta del colegio.
¿Cuál sería tu reflexión? ¿Por qué crees que esta carrera ha sido más difícil que la misma presidencia de la Unión Internacional de Arquitectos, en la cual en 1996 tú fuiste la primera mujer en presidir la Unión y solo 2 mujeres han ocupado el cargo? Después de 12 años después fue Louise Cox, que es australiana, en el 2008, y recientemente Regina Gontier de Suiza, apenas ahora que fueron las elecciones, 15 años después. ¿Qué nos podrías decir de esta experiencia y de estas, digamos, diferencias o esta carrera tan, pues, tan competente, ¿no? O tan limitativa, no sé cómo llamarle. Sí, compleja, ¿no? Tiene sus complejidades. Yo participé en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México de 81 a 83, organizando las actividades culturales del colegio. El que me invitó fue el arquitecto Enrique Ávila. Y de ahí me fui con él a la Federación de Colegios de la República Mexicana, pero siempre estaba muy cercana a los presidentes del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. De hecho, todas las cuestiones internacionales que se presentaban, pues me las pasaban a mí. Y entonces conocí profundamente el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y por supuesto la Federación. Para 1988, pues como que me comenzó a interesar por qué no llegar como mujer a la presidencia del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Pero era un grupo cerrado, cerrado. No había cabida para las mujeres. Ni como vicepresidenta, no. Finalmente llegó una vicepresidenta que creo que fue en el 88 o en el 90, que fue Yolanda Snyder. Que bueno, hacía un trabajo muy bueno y abrió una puerta a las vicepresidencias. Pero yo mientras estaba como secretaria de Relaciones Internacionales en la Federación de Colegios de la República Mexicana. Por lo tanto, tenía relaciones muy cercanas con la Unión Internacional de Arquitectos, con la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos y con algunos institutos nacionales como el American Institute of Architects, el Instituto de Arquitectos de Canadá, como los institutos de arquitectos de Argentina, de Chile, de varios lugares. Y llegué a consejera de la UIA. No fue fácil tampoco, porque yo vislumbré que México no estaba en el consejo. Y para 1987 logramos un sitio en el consejo de la UIA, pero el titular, el consejero, fue el arquitecto Fernando Margain, presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Y yo era 85, y yo era la suplente. Para 87 continuamos después del Congreso de Brighton, en la Asamblea de Dublín, México continuó como miembro del Consejo. Y entonces hubo mucha tensión, pero finalmente acabé yo como consejera titular de 87 a 90. Por supuesto, ya como consejera tenía yo mucho más facilidad de comunicarme con todos. Entonces, en esta comunicación, pues abrí puertas para para que América participara a nivel internacional. Y para 1990, que hubo elecciones, después de 87, 3 años después, me eligieron vicepresidenta de la Unión para toda América. Y entonces sí, yo era la representante de toda América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Entonces, hice, creo que una labor bastante positiva a favor de América, de toda América, y viajé mucho para consolidar la región y su presencia a nivel internacional. Y para 1992, que habían elecciones en 93, pues algunos me comenzaban a decir, oye, ¿y por qué no te lanzas para la presidencia? Y bueno,
pues me pareció, uy, ¿qué pasó? No, aquí te ves perfecta y te escuchas bien. Es que aquí se metió una llamada que no podía Ah, yo atender. Entonces, para 1993, creo que ya me equivoqué, ¿no? En 90 fue que ya fui consejera, en 93 fue vicepresidenta hasta el 96. Y cuando se acercaba el 96, en 95, me comenzaron a decir, ¿y por qué no te lanzas? Bueno, comencé a analizar posibilidades y finalmente me lancé a la presidencia. Quiero decirte que muchos países me decían, es que estás muy joven, todavía no es tu tiempo. Y entonces mi campaña, que ahí tengo los folletos y todo, dicen, en tiempo, a tiempo, mi tiempo. Para muy decirles, sí, sí, es mi tiempo. Y hice una campaña bastante buena y a pesar de lo difícil de esa campaña en ese momento, pues gané las elecciones. Gané las elecciones y éramos 4 candidatos, que es una elección muy compleja porque tienes que ganar con 50% de los votos más 1. Y entonces había un chileno que estaba seguro que él iba a ganar. Ese sí no tenía posibilidades, porque no era miembro ni del consejo, era presidente de la FAPA. Pues la FAPA es otra institución. Luego, entonces no tenía posibilidades. Luego había un norteamericano que sí tenía posibilidades. Híjole, se me juntaron las llamadas, ni modo. Me estás hablando Entonces, de los candidatos. sí, el chileno que no tenía posibilidades, el gringo que sí tenía posibilidades, pero tenía sus cuestionamientos por varias de los sectores de la UIA. Y luego estaba una finlandesa, Gunnel Adlercreutz, que le dije, oye, somos 2 mujeres y a Europa no le toca porque el presidente saliente era de Europa. Si ves, le tocaba a América. Por eso había un norteamericano, una mexicana y un Excelente. chileno. Era el momento de América, pero la finlandesa no la convencí y siguió. Entonces, en la primera ronda de votaciones, de alguna manera puedo decir que gané con 50% de los votos menos 7. Entonces, me faltaron 8 votos. Pero como el chileno automáticamente se iba, y yo ya había hablado con todo el Cono Sur que apoyaran a la latinoamericana. Entonces, ya todos sabían que ya había ganado. Entonces fue a la segunda votación y efectivamente sí gané. Y fue así te quiero decir que fue el gran revuelo. Las elecciones fueron en Barcelona. Al día siguiente, el periódico La Vanguardia de Barcelona puso la noticia a media plana. Media plana la arquitecta que ganó las elecciones y la otra media plana un artículo sobre Toyo Ito. Ahora, en México el revuelo fue todavía mayor porque pues, de repente una mexicana a la que nadie conoce en el gran mundo gana las elecciones y entonces el Reforma, que diario tiene una página cultural, toda la página la hizo sobre las elecciones y la ganadora y todo lo que guste. Entonces sí fue como dicen, un punto de apertura de camino para las mujeres en el medio de la arquitectura. Sí fue un momento muy particular, muy interesante. Y bueno, para mí fue primero una gran satisfacción, pero después una gran oportunidad de hacer un trabajo a nivel mundial a favor de los arquitectos, por supuesto, y también en los casos que se podía de las mujeres arquitectas. Entonces, sí quiero decirte que fue un momento, pues de grandes satisfacciones y de mucho trabajo, porque nada viene si no lo trabajas. Eso sí es una verdad.
Sí, y bueno, con tu trabajo, con lo que platicas, con esta trayectoria, definitivamente es un trabajo que vas pianito y escalón por escalón y vas escalando, ¿no? Hasta lograr llegar al top. No, no, es más difícil saltar del hasta el último que ir pianito, porque No. vas forjándote camino, vas Sí, teniendo experiencia, ¿no? Y el tiempo es el tiempo y es el momento que te toque, ¿no? exacto. Es Y su, es ir sumando experiencia, haciendo trabajo y subiendo, si quieres, escalón por escalón. Entonces sí fue un momento, una etapa muy satisfactoria y a la vez muy productiva. Y claro, en esa época ya comenzaron a haber muchas mujeres presidentas de sus federaciones de colegios de su país o de sus colegios del país, ya comenzaban a haber mujeres. De hecho, en México fue cuando llegó la primera mujer a presidir la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, que fue esta arquitecta de Hermosillo, ay, que ahora se me va su nombre, me voy a acordar, pero que hizo también un gran trabajo al frente de la federación. Y ok. también, casi al mismo tiempo, creo que un año antes o dos, fue la primera mujer presidenta del American Institute of Architects, Susan Maxman. Ok, Sí, entonces sí fue un momento también en el que comenzó a haber una relativa apertura hacia las mujeres. En México, al nivel federación, sí, pero a nivel Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, no, no. Ahí sí había una cerrazón mucho más manifiesta. claro, claro. Sí, La Ciudad de México pues es el ombligo del país y el centro del país, ¿no? sí. Y Y que a nivel federación sí puede haber ese impulso, habla muy bien de los estados, porque sí, en los sí, estados está el impulso hacia la mujer, ¿no? exacto, Muy exacto. bien, muy Sí. bien, Sarita. Ahora hablemos de liderazgo. ¿Cómo has manejado el liderazgo en tus equipos de trabajo? ¿Qué herramientas ha sido esencial para lograr ser una líder? Porque, bueno, he tenido la gran oportunidad de colaborar contigo y siempre he dicho es que es una persona así recta, es una persona, cuando dice A es A y no hay para dónde, ¿no? Y si no se puede la A como se ven las posibilidades, tienes esa apertura. Pero dime, ¿cómo manejas ese liderazgo? ¿Cómo le has hecho? ¿Qué tips nos podrías dar a estas mujeres que queremos ser líderes o de alguna forma somos líderes y estamos así como escalando, o a las jóvenes que empiezan y que dicen, yo voy para allá, ¿no? Mira, yo creo que el primer consejo, el más importante, es no tengan miedo, porque las mujeres volvemos un poco temerosas de, uy, no vaya yo a decir lo que no debía, no vaya yo a... No, no tengan miedo. Cuando tenemos conocimientos y ganas y una perspectiva muy clara, lo primero que hay que quitarse es ese miedo, ese temor. Hay que trabajar lo mejor que uno puede todos los días. Y la otra que también es que hay que estimular a los equipos que tenemos a nuestro lado. No importa si es en la Unión Internacional de Arquitectos o si es en la función pública, a quienes están como parte de tu equipo, estimúlalos a seguir contigo. Y sí te quiero decir que a nivel, como funcionaria pública, si había en el equipo alguien que no funcionaba, también decirle gracias, pero no eres de aquí. Sí, tienes que tomar esa decisión. Y a veces son decisiones complejas, pero son las que te permiten formar equipo. Si tú toleras actitudes que no deben ser, no estás formando un equipo sólido. Entonces, sí, hay veces que hay que tomar decisiones fuertes, pero eso es lo que hace que puedas tener un liderazgo. Porque si tienes miedo y te ven débil, ya no puedes ser líder. Tienes que ser, no quiero decir que fuerte ni pasar sobre nadie, sino fuerte en tus convicciones. Y por lo tanto, al seguir esas convicciones, hacer un equipo de trabajo que se sume
a esas convicciones y que no lo desvíe hacia otro lado. Creo que el líder tiene esa responsabilidad de actuar sin miedo y asumir las decisiones que debe asumir. Y en mi caso sí, lo confieso abiertamente. Siempre que había una vacante y yo podía tomar una mujer, tomaba una mujer. Quería ser, tanto que en el IMBA me decían que mi grupo era pues el reverso del club de Toby, el club de Lulu, porque tenía muchas mujeres, sí, muchas mujeres talentosas, capaces, preparadas, trabajadoras, fantásticas. Entonces estaba bien, ¿no? Y nunca dejé de tomar un hombre que fuera capaz, tampoco. Pero de repente venían algunos que no iban conmigo. Sí. Una anécdota que pues puede resultar interesante y sobre todo en el marco de la MAU, cuando me invitan a ser directora de Arquitectura y Protección del Patrimonio Artístico del IMBA, yo entro y yo soy la directora y hay un subdirector. Y desde que entré, a mí el subdirector no tenía yo un lenguaje fácil con él. Y entonces, en el primer mes, me presenta un contrato que tenemos de algún estudio o algo por el estilo para hacer con la Universidad Metropolitana, que es parte de lo que hace, estaba bien y el tema estaba bien, todo estaba bien. Pero llegó un momento, como a las 2 semanas de haber entrado, o 3, que le dije, oye, ¿quién representa a la UAM en la firma del contrato? Y me dice, pues yo porque soy profesor de la UAM. Ah, muy bien. ¿Y quién representa al IMBA? Pues yo porque soy subdirector del IMBA. Dije, ¿qué? Eso se llama claramente conflicto de intereses. Este mes te vas. Duró conmigo un mes. Y en el equipo había una brillante investigadora que se llama Dolores Martínez. Y entonces la invité a ser subdirectora. Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Fantástica, trabajamos de la mano, a mí me ayudó muchísimo, pero además debo confesar que a mí Dolores me enseñó mucho. Hicimos un gran equipo y pues trabajamos juntas 3 años. Entonces, no era solo por el tema de género, era también por el tema de capacidad, de talento, de conocimiento, de compromiso, que es lo que debemos estimular. Sí, yo aquí me voy a permitir contar una anécdota que me está pasando ahorita, liderando cuatro PMDUs, los contactos, los enlaces, son 4 municipios, 3 de ellos son hombres y una es mujer. No sé por qué, pero la mujer lleva ABC, entrega en tiempo y forma y anda correteando hasta el presidente municipal y los hombres sí ahorita no te contestan rápido. O sea, como que sí hay una diferencia y bueno, no sé si es porque la mujer es multitrabajo, es más responsable o toma con mayor seriedad las cosas. No sé, pero me queda claro que hay algo en la esencia del hombre y de la mujer que nos hace ser diferentes. Y no digo que no sean capaces, sino digo que no estén entregando. Sí entregan, pero cuesta más trabajo que entreguen, ¿no? Tienes que estarlos correteando más que a la mujer. Y tal vez sea por todo el camino recorrido por esa mujer para haber llegado donde está, que seguramente fue un camino en el que encontró más piedras que los hombres. Y entonces, cuando llegas, quieres hacer el mejor trabajo, el más responsable y en tiempo. Y entonces, esto nos hace a las mujeres estar más alertas de dar cumplimiento a los requisitos que nos piden. A los hombres no les costó tanto trabajo, entonces no tienen tan arraigada la disciplina, sin menoscabo de que son súper capaces, ¿no? O más a veces que nosotras. Yo reconocí a hombres que, pues sí, mucho más capaces, pero podíamos trabajar juntos, que eso era la base Sí. de ese trabajo.
Sí, Sí, sí. así que sí, tenemos muchas oportunidades las mujeres. Yo creo que afortunadamente el mundo ha cambiado, aunque cambia y retrocede, y cambia y retrocede. No podemos, esa es otra. Las mujeres no podemos tomar nada como un hecho. Ya llegué y ya de aquí para adelante. No es cierto. No es cierto. Tenemos que seguir abriendo brecha, abriendo camino, abriendo espacios para las mujeres. Sí, muy cierto, Sarita. Y nuestra última pregunta. Actualmente existen mujeres mexicanas que están sobresaliendo en el ámbito arquitectónico. Tú has sido la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Arquitectura. En tu participación en Retos Femeninos, haces referencia a la importancia que tiene la integración de la mujer en cargos trascendentes de trabajo, ya que esto permite un mejor desarrollo económico del país, genera un equilibrio social que llevará a un crecimiento de la sociedad y del país, e invitas a que las mujeres nos atrevamos a soñar, como decía Eleanor Roosevelt, y en apoyarnos a las mujeres. Cuando llega una mujer a un cargo, puede invitar a más mujeres a participar, lo que me decías hace rato, ¿no? Y que lo hagamos con toda seguridad. Y yo te preguntaría, con lo que hoy sabes, con toda la experiencia que tienes, si tuvieras que empezar, ¿no? Como un reset, ¿cómo volverías a ser este referente que eres el día de hoy, con toda la experiencia que tienes, suponiendo que partes de cero? O sea, como que regresas, pero no regresas, regresas como así, más revolucionaria, ¿no? Mira, en principio y en general, no cambiaría nada. Haría lo mismo. Esto no quiere decir que en todos los casos y en todos los sitios, porque como todos los seres humanos me equivoqué. Y me equivoqué, y luego tuve que recapacitar. Pero ¿sabes qué es? ¿Cuál es la verdad? Que es parte del desarrollo. Equivocarte y que no te hundas. No importa. Todos nos equivocamos. Entonces, si te equivocas, pues te sacudes y a seguir para adelante. No hay que tomarlo como el fin de una trayectoria, el que tengas un error o el que tengas un tropiezo. Todos lo vamos a tener. Precisamente por eso, porque no hay esta circunstancia de tener la experiencia y empezar. Entonces, cuando caminando, vas acumulando experiencia. Y parte del acumular experiencia es saber aceptar los errores, dónde nos equivocamos y cómo corregimos. Lo que sí, no frenarse. Hay quienes dicen, no, ya me equivoqué y ya todo no sirve. No es cierto. Todas nos podemos equivocar. Todos, porque si crees que los hombres no, también. Todos nos podemos equivocar, todos podemos tener una falla, un error, un tropiezo en este camino profesional y personal también. Pero hay que levantarse, hay que seguir adelante. El camino ahí está. Y piedras en el camino, pues, siempre van a haber. Entonces, ¿qué aprendes con la experiencia? A sacarles la vuelta, que la ves más fácil y le das la vuelta. Y cuando eres más joven, pues la ves y piensas que no pasa nada. Pero es parte del aprendizaje. Siempre hemos tenido piedritas en el camino. Y como te platiqué, en todos los cargos, algún error he cometido, pero no tan graves que no sean subsanables. Entonces, sigues adelante. Sí. Así que Definitivamente, mi perdón. recomendación a todas, caminen. Y en el caminar se pueden tropezar y hasta se pueden caer. Pues levántense y sigan caminando. Como si fuéramos en una caminata de 30 kilómetros, pues llega un momento que te cansas y vas más lento, se vale. Llega un momento en que te quieres sentar un ratito a descansar, se vale. Llega un momento que se atraviesa una piedra y te das un tropezón, te levantas y sigues. Es decir, es esta caminata de la vida que incluye lo personal y lo profesional y pues todas las esferas de la que se compone nuestro ámbito del quehacer cotidiano. ¿Qué nos podrías decir ya como último mensaje, 3 palabras claves para este desarrollo personal, profesional?
para una líder, para una persona que quiere ser un referente, que quiere lograr y llegar lo más alto? Con tres palabras o tres características. Yo ya anoté dos, ¿no? Ah, Por un lado dijiste, sin miedo. sin miedo. Ahorita te vas a equivocar, aceptarlo, tomarlo, sanarlo, y seguir caminando. ¿Cuál sería ese tercero? Preparación. Es una preparación, te preparas en la licenciatura, te preparas si estudias maestría, pero te tienes que seguir preparando, aprendiendo y construyendo todos los días. El que no aprende todos los días algo, se frena a sí mismo. Si todos los días puedes leer algo en el periódico que te sea importante, o en una revista de arquitectura o de urbanismo, o escuchar una conferencia de la que aprendes, o es esa formación continua que no tiene que ser formal, tiene que ser comprometida. Yo acabo de ir al Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos en Copenhague y aprendí mucho de muchas conferencias. Curiosamente, aprendí mucho de las mujeres que están produciendo una manera de ver la arquitectura diferente, también de los hombres, no puedo decir que no, pero cada vez que vas a alguna conferencia, alguna plática, algún debate o que lees algún artículo, siempre hay algo que puedes aprender. Entonces, esa es preparación. Estoy de acuerdo. Sin temor, no me acuerdo cuál dijiste que fue la segunda. Y si te caes o si cometes un error, adelante, Sin temor, ¿no? con confianza y con preparación. Sin temor, con confianza y con preparación. Perfecto. Y recuerdo que siempre mencionas esta parte de la educación que te decía tu papá, ¿no? Que es lo mío que te vas a llevar. Y bueno, Mm, aquí lo confirmas en este tercer punto. claro. Es decir, es que si no te preparas y no sigues aprendiendo y aprendiendo de todos, te estás limitando. Y sí, el mensaje de mis padres siempre fue que lo único que en la vida te llevas contigo, sobre todo ellos que fueron migrantes y que no sabemos cuándo seremos migrantes, es lo que traes puesto. Y lo que traes puesto lo traes aquí y es tu educación. Esa nadie te puede despojar de ella. Entonces, preparémonos bien y preparémonos todos los días. Sí. Muchísimas gracias, Sarita. De verdad fue un honor tener esta entrevista contigo. Me complace mucho haberte entrevistado y bueno, pues seguiremos en comunicación. Claro que sí, muchísimas gracias y ya saben que cuentan con el apoyo en lo que sea necesario. Sí. Okay.